Ya, perfecto. Entonces, hola a todos. Hoy día vamos a tener nuestra segunda o tercera ayudantía. Y vamos a ver un ejercicio similar al de la semana pasada, pero eh, agregando el concepto de utilización, viendo un nuevo diagrama del proceso. Y em, la próxima semana la idea sería empezar a ver los conceptos de labor content y tiempos muertos. Y con eso ya estaría como todo lo que es la primera gran unidad de diseño de procesos cubierta en temas como de conceptos que les pueden preguntar en una prueba. Entonces, esta ayudantía va a ser la última que haga como de ejercicios inventados de esta materia. La próxima semana yo creo que vamos a ver un ejercicio de prueba anterior y, y eso principalmente. Así que eh, vamos a partir con la ayudantía de hoy. Ya. Hoy día vamos a estar trabajando con este ejercicio en particular y con 6 preguntas asociadas a este mismo enunciado. Entonces el ejercicio dice así. Una empresa chilena quiere instalar una planta de purificación y embotellado de agua mineral en la región de Atacama. El proceso consta de 5 etapas principales y se opera de manera continua las 24 horas del día. Ya. Captación es la primera etapa. Y nos dicen, el agua subterránea se extrae mediante 3 bombas sumergibles. Cada bomba puede extraer 1200 litros de agua en 4 minutos. Y el agua extraída va a un tanque de alimentación común. La segunda etapa, el pretratamiento, con el fin de eliminar sólidos y materia orgánica, se monta una línea de filtrado con 2 filtros en serie independientes. El filtro A limpia 1500 litros en 5 minutos y el filtro B limpia 2000 litros en 8 minutos. Después viene la etapa 3, que es la osmosis inversa, que dice, el agua filtrada pasa por osmosis inversa en 2 módulos paralelos. El módulo 1, 18.000 litros en 30 minutos y el módulo 2, 15.000 litros en 20 minutos. Después viene la etapa 4, que es el ajuste mineral. Se remineraliza y ajusta el pH en un solo tanque de mezcla continua con capacidad para tratar 90.000 litros por hora. Y por último, la etapa 5, que es el envasado. La etapa final consta de 4 envasadoras automáticas en paralelo, donde cada línea embotella 5.000 botellas de medio litro en 10 minutos, equivalente a embotellar 2.500 litros en 10 minutos, cada una de las envasadoras. Y después nos dan algunos datos adicionales. Nos dicen que la jornada de trabajo son 24 horas al día. La demanda diaria de agua embotellada son 1.800 litros. El precio de venta es 1.000 pesos por litro. El costo variable de producción son 600 pesos por litro. Y dentro de los costos fijos diarios tenemos un costo fijo por bomba, por filtro, por módulo de osmosis, por tanque de ajuste y por envasadora. Y esto, si se fijan, dice costos fijos diarios. O sea, por cada día que funciona la bomba, yo gasto 18 millones en que funcione en sí la bomba y cada una de las bombas. Notar que en el enunciado nos dicen que se extraen mediante 3 bombas sumergibles. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a usar más adelante, pero esas son como las cosas relevantes que nos están diciendo por ahora. Y dentro de las preguntas, bueno, la primera pregunta es calcular la capacidad de cada una de las 5 etapas, pero antes de calcular la capacidad de cada una de las 5 etapas, es importante que nosotros hagamos nuestro diagrama de proceso. El diagrama siempre nos va a servir para guiarnos en cómo calcular las capacidades de la línea. Entonces es importante, como siempre, tener ese mapa mental y gráfico en la hoja para poder entender al final cómo se va a comportar nuestro proceso. Entonces, ya. Si nosotros miramos nuestro proceso, bueno, nosotros siempre vamos a partir como con nuestro puntito verde mágico y de ahí vamos a sacar la primera etapa. Entonces, la primera etapa dice, el agua subterránea se extrae mediante 3 bombas sumergibles. Entonces, de este primer puntito, nosotros vamos a sacar 3 cajitas. Cada cajita va a ser una bomba de agua.
y estas funcionan en paralelo. Cada bomba extrae ya 1200 litros de agua en 4 minutos y el agua va a un tanque de alimentación común. Cuando nos dicen el agua va a un tanque de alimentación común, lo que nos están diciendo es básicamente que después de estas bombas, todas se vuelven a juntar en una misma línea, digamos, antes de pasar a la siguiente etapa. Si no nos dijeran eso, nosotros podríamos asumir que tal vez estas etapas podrían seguir como en paralelo, así, hacia la siguiente. Pero no es el caso, así que las agrupamos todas en una sola punta de nuevo y nos vamos con la etapa 2. En la etapa 2 dice, con el fin de eliminar sólidos y materia orgánica, se monta la línea de filtrado, con 2 filtros en serie independientes. Entonces, nosotros vamos a tener nuestros 2 filtros, así. Y estos van en serie. Entonces, ay, perdón. Aquí hay un error en el enunciado. Este en serie es en paralelo. Los 2 filtros van en paralelo y van en serie con el siguiente, ítem. Entonces, acá, esa parte vamos a poner en paralelo. Ya, entonces, nuestros filtros van a quedar en paralelo, igual como teníamos al principio, y son independientes. ¿Qué implica que son independientes? Significa que no funcionan con la misma tasa de flujo. Uno puede limpiar 1500 litros en 5 minutos y el otro 2000 litros en 8 minutos. Cuando hagamos la transformación nos vamos a dar cuenta que eso no es exactamente lo mismo. Entonces eso va a tener una implicancia en nuestro cálculo final. Ya. Después, aquí no nos dicen que todo se junta de nuevo. Así que nosotros vamos a armar nuestro caminito así. Y nos dicen que el agua filtrada por osmosis inversa pasa a 2 módulos paralelos nuevamente. Entonces vamos a tener módulo 1 y módulo 2. Y estos también funcionan de forma independiente, entonces tienen tasas de flujo distintas. Después nos dicen que se remineraliza y ajusta el pH en un solo tanque de mezcla continua. Entonces aquí ya se junta todo de nuevo y pasamos a un solo gran tanque. Y al final son 4 envasadoras automáticas en paralelo. Entonces de aquí vamos a volver a subdividir en 4, que van a ser nuestras envasadoras que van a funcionar en paralelo. Y como después de esto ya se sale, nosotros solamente funcionamos con una salida en este caso y vamos a tener nuestro final del proceso. Entonces nuestro diagrama de proceso quedaría algo así. Tenemos esta etapa que vendría estando en paralelo dentro de sí misma, que es la etapa 1. Después tenemos la etapa 2 y 3, que son como un gran módulo, porque están en serie entre ellas, adicionalmente. Entonces esta va a ser nuestra etapa 2 más 3, que lo vamos a ir explicando un poco más a continuación. Después tenemos nuestra etapa 4 y la etapa 5. Entonces ahora nos vamos a ir a resolver la pregunta A, que es calcular la capacidad de cada una de las 5 etapas. Y nos piden que el cálculo de esta capacidad sea en litros por hora. Entonces, en la etapa 1, nosotros vamos a tener 3 módulos que funcionan en paralelo. Cuando tenemos cosas que funcionan en paralelo, la capacidad es la suma de todas las cosas que están en paralelo. Y cuando las cosas están en serie,
es el mínimo de todas las cosas que están en serie. Entonces, en paralelo, nosotros vamos a tener que cada una de estas cajitas filtra 1200 litros de agua en 4 minutos. Si filtra 1200 litros de agua en 4 minutos, esto implica que filtra, que tenemos que calcular cuánto filtran por hora. Entonces, 1200 litros de agua son en 4 minutos. Nosotros queremos saber cuántos litros filtra en 60 minutos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es 60 multiplicado por 1200 dividido en 4. Y eso nos da 18.000. litros en una hora. Porque al final calcular cuántos filtran en 60 minutos es calcular cuántos filtran en una hora. Así que serían 18.000 litros en una hora. Y eso es lo que filtra una de nuestras cajitas. Pero tenemos 3. Entonces, la capacidad de producción de la etapa 1 va a ser 18.000 litros por hora por 3. Y eso nos va a dar 54.000 litros. ¿Alguna duda con el cálculo para la etapa 1? Todo claro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la etapa 2. En la etapa 2, vamos a hacer el dibujito aquí abajo porque esta es como la que más me interesa que se entienda, que es como lo más distinto que vamos a ver en este ejercicio a la ayudantía pasada. Es que esta etapa es una etapa como compuesta de 2 etapas. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros tenemos que em, el filtro A limpia 1500 litros en 5 minutos. O sea, acá vamos a decir 1500 litros en 5 minutos. Y el B filtra 2000 litros en 8 minutos. Y después, en la osmosis inversa, tenemos que el módulo 1 filtra 18.000 litros en 30 minutos. Y el módulo 2, 15.000 litros en 20 minutos. Entonces, primero vamos a pasar todo a litros por hora para poder compararlos de forma más fácil, porque como todos tienen un denominador con una cantidad de minutos distinta, así es como complejo comparar. Entonces, los 1500 litros en 5 minutos serían 1500 por 12, porque 5 minutos, hay 12 veces 5 minutos en una hora. Entonces, esto sería 1500 por 12. 1500 por 12. Y eso es igual a 18.000 litros. Abajo tenemos 2000 litros en 8 minutos. Entonces, si yo 2000 dividido en 8 para saber cuántos filtran por cada minuto, filtra 250. Entonces, 2000 dividido en 8 por 60. ¿Se entiende que ese es el cálculo que estamos haciendo? Y eso me va a dar
15.000 litros hora. Aquí arriba vamos a tener 18.000 litros en 30 minutos, entonces el doble va a ser lo que hago en 60 minutos. 18.000 por 2 son 36.000. Y abajo vamos a tener 15.000 litros hora en 20 minutos, entonces por 3, que hacen una hora, va a ser igual a 45.000 litros hora. Ya. Entonces al final los números relevantes que tenemos son este 36, este 45, este 18 y este 15. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que evaluar con estos números? Finalmente, lo que nosotros estamos diciendo es, ok, si yo tomo el camino de arriba, ¿cierto? Yo tengo que ver cuál va a ser la capacidad máxima de lo que puede pasar por este camino completo, teniendo en cuenta la capacidad de estas dos máquinas. Entonces, si yo puedo pasar 18.000 litros en una hora acá, y acá puedo pasar 36.000 litros, da lo mismo que la capacidad de acá sea más grande, porque de este lado va a pasar menos. Entonces tenemos que pensar esto como un embudo, o sea, al final es como algo así lo que está. En esta parte, que es la primera etapa, solo pasan 18.000, y en la parte de acá, que podrían pasar 36, al final solamente vamos a estar usando un pedacito, porque no pueden pasar más que los 18.000 litros en una hora. Entonces, nuestra capacidad de toda la parte de aquí arriba, como de este caminito que va por arriba completo, van a ser estos 18.000 litros por acá. Y después, lo mismo abajo, tenemos que ver cuál va a ser la capacidad del caminito que va por abajo. Y entre 15.000 y 45.000, el más pequeñito es 15.000. Entonces nuestra capacidad de lo que puede pasar por el caminito de acá abajo va a ser 15.000. Como estas cosas están en serie, nosotros vemos cuál es el menor de los dos para saber cuál es la capacidad, que en este caso es 18, y el menor de estos dos en este caso es 15.000. Y después, la capacidad de la etapa completa, que sería 2 y 3, va a ser la suma de las capacidades de las dos cosas que están en paralelo. Porque lo que está en paralelo aquí es este camino completo con este camino completo. No está en paralelo como esta máquina con esta máquina y esta máquina con esta máquina. ¿Se entiende por qué se hace esa diferencia? Sí, sí. Si hay alguna duda, aproveche de preguntarme ahora. Si tenemos tiempo, así que no hay problema. Al final, la suma de los dos es como la capacidad de la tapa. Claro. Ya, súper. O sea, mi capacidad de la etapa 2 y 3 va a ser 18.000 más 15.000. Y eso es 33.000. Y esa va a ser como mi capacidad de la etapa, que sería como el 54 que está acá. Entonces, así como mini resumen, como estas dos cosas están en serie, elijo la más chiquitita. Y estas dos cosas están en serie, elijo la más chiquitita. Y como estas dos están en paralelo, las capacidades se suman. Y la capacidad de la etapa completa es 33.000, que es 18.000 más 15.000. Y esa sería la de la etapa 2 y 3. Después, en la etapa 4, esta es como bien directa porque en la etapa 4 nos dicen ajuste mineral, hay solamente un tanque, 90.000 litros hora. Ese como que ya está listo, mi capacidad son 90.000 litros hora. Y en la etapa 5 me dicen que tengo 4 envasadoras
y que cada una puede procesar 2.500 litros en 10 minutos. Entonces voy a tener 4 envasadoras por 2.500 dividido en 10 por 60. 2.500 dividido en 10 es cuánto produzco en un minuto, por 60 para saber cuánto produzco en una hora, por 4 porque son 4 envasadoras. Y eso nos va a dar 60.000 litros hora. Entonces las capacidades de nuestras etapas vendrían siendo estas. 54.000 litros hora, 33.000 litros hora, 90.000 litros hora y 60.000 litros. Y si bien tenemos 5 etapas definidas, solo tenemos 4 capacidades porque estas 2 etapas son en serie entre sí. ¿Alguna pregunta con la parte de las capacidades de las etapas? Sí. Que Dale. al final el proceso como de cuello de botella sería la etapa 2 y 3, ¿cierto? Sí, Entonces perfecto. como que yo para decir cuál es el cuello de botella como del proceso en general, tendría que Ujú. señalar el 33.000 o como eh, el 15 o el 18 o algo así. Como No, dentro de el 33, no. sí. En Súper. este caso, el cuello de botella del proceso, como de producción, sería el 33.000 litros por hora. Buenísima. Ujú. Y entonces ahí estamos con la A. Y después me dicen en la B cuál es la capacidad máxima del proceso, que es efectivamente lo que estábamos preguntando recién. Entonces, para la B, nosotros vamos a decir, ok, la capacidad máxima del proceso es nuestro cuello de botella, que es la capacidad de producción máxima. Y en este caso, la capacidad de producción máxima y el cuello de botella es la etapa 2 más 3, que es ese 33.000 litros por hora. Entonces, para responder la B, nosotros diríamos que es la etapa 2 más 3 igual a 23.000 litros. Y esa sería la respuesta para la B, que es la capacidad máxima del proceso. Después, en la letra C, nos preguntan algo que estábamos conversando al inicio, fuera de la grabación, que es ¿cuál es la tasa de flujo del proceso? Ya, y aquí es donde entra la demanda en juego. Entonces, para calcular la tasa de flujo del proceso completo, nosotros vamos a decir tasa de flujo del proceso completo, que yo siempre le pongo tasa de flujo con una T chiquitita, que es como total, porque es como todo el proceso, va a ser el mínimo entre la capacidad y la demanda. ¿Por qué va a ser el mínimo entre la capacidad y la demanda? Porque si mi capacidad es muy chiquitita, lo máximo que voy a producir va a ser mi capacidad del proceso, que es como lo que puedo hacer. Y mi capacidad es muy grande, yo puedo hacer infinitas unidades de lo que sea que esté produciendo. Lo que me va a convenir a mí es solamente producir lo que me van a comprar, que es la demanda. Entonces, por eso se hace ese cálculo de el mínimo entre la capacidad y la demanda. Entonces, para responder eso, nosotros tenemos que ver cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra demanda. Y esto me lo están pidiendo en litros hora, entonces vamos a mantener nuestra capacidad del proceso completo, que es lo que tenemos en la B, y vamos a decir que mi tasa de flujo total va a ser el mínimo entre 33.000, que es mi capacidad, y mi demanda. Ahora, ¿cuál es mi demanda? Si nos vamos al enunciado, nos dicen que la demanda diaria de agua embotellada son 1.800
litros al día. Y cada día son 24 horas por la jornada de trabajo que a mí me definieron. Entonces, voy a tener, perdón, 1.800.000 litros. Dije el número, me comí 3 ceros. Ya, 1.800.000 litros. Entonces, yo voy a tener que mi demanda es 1.800.000 dividido en 24 para sacar cuál es la demanda por hora, porque yo necesito mi demanda en litros por hora y mi demanda de aquí arriba es litros día. Y esto de acá abajo son las horas de un día, entonces ahí se nos va día con día y nos quedan litros por hora. Entonces, aquí vamos a tener que 1.800.000 dividido en 24 nos va a dar 75.000 litros hora. Entonces aquí podemos ver nosotros que nuestra demanda realmente es un número harto grande en comparación a nuestra capacidad de producción. Así que nosotros vamos a decir finalmente que nuestro proceso tiene una tasa de flujo de 33.000 litros hora, porque ese es el número más chiquito, entre 33.000 y 75.000. Y que nuestro proceso está acotado por capacidad. Acotado o limitado, da lo mismo cualquiera de las dos, está acotado por capacidad. Porque si yo pudiera producir más, podría vender mucho más, porque lo que me están tratando de comprar son 75.000. Pero como mi fábrica solamente puede producir 33.000 litros por cada hora que funciona, puedo vender máximo 33.000 litros, porque no produzco más que eso. Entonces, esa sería la tasa de flujo del proceso completo, 33.000 litros. Entonces, nuestra tasa de flujo total son 33.000 litros. Ya, no sé si hay alguna duda con la C. Sí, Javi, tú dividiste ahí por 24 horas del día. ¿Eso Sí. eh, es porque las máquinas están funcionando todo el día o porque por el día nomás? Es porque a mí me dijeron al final que mi jornada de trabajo son 24 horas. 24 horas, sí, ya buenísimo. En el caso de que Claro, sean 8, yo tendría que dividir dividir por la... 8. Ah, perfecto, Sí. Siempre dividimos como por la jornada de trabajo que estemos funcionando al final. súper. Y esa sería la C. Después, en la D, nos dicen la utilización de cada etapa y del proceso para la demanda que ya nos dieron. Entonces, ¿qué es el concepto de utilización? ¿Tenemos alguna noción de eso o no tanto? Por lo menos yo no tanto. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer una explicación de la utilización y de ahí calculamos cómo tal la utilización. Ya entonces. Ya. La utilización, que yo la abrevié como UT, porque para no escribir todo el rato utilización, que es muy largo, va a ser cuánto es el porcentaje de uso de una etapa. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Nosotros tenemos nuestra tasa de flujo del proceso total, ¿cierto? Que es 33.000. Entonces, nuestra tasa de flujo total va a ser como lo que esté pasando por cada etapa. Pero cada una de las etapas tiene una capacidad en sí, que es como lo máximo que podría pasar. Pero si yo estoy produciendo menos, porque yo voy a producir solo esto, no tiene sentido producir más porque no pasa más por nuestro dibujito,
en esta parte de aquí de la etapa 2 más 3 no pasan más de 33.000 litros. Entonces, si yo hago más de 33.000 litros en la etapa 1, no tiene ningún sentido porque no van a poder entrar a la etapa 2 y 3 todos. Entonces, yo siempre voy a producir solo lo que sea mi tasa de flujo total del proceso. Y dado que esa es mi tasa de flujo total del proceso, yo voy a decir ya, ¿cuánto porcentaje realmente estoy utilizando en la etapa 1, por ejemplo? Entonces, para verlo de forma formulística, la utilización en la etapa 1 va a ser los 33.000 divididos en la capacidad de la etapa 1, que es 54.000. Entonces, si yo hago esta división, me va a dar 0,61, que es igual a decir 61%. Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? La etapa 1 la estoy utilizando en un 61%. O sea que si yo quisiera como procesar más cosas en la etapa 1, tengo espacio para procesar más cosas. O sea, esa etapa no es mi cuello de botella, porque la etapa que sea el cuello de botella va a tener una utilización del 100% cuando mi proceso está limitado por capacidad. Si mi proceso está limitado por la demanda, entonces puede que ninguna de mis etapas esté en una utilización del 100%. Entonces no sé si se entendió más o menos qué es lo que queremos nosotros decir con utilización. O sea, del 100% que yo podría estar produciendo en la etapa 1, realmente solamente voy a producir el 61%. Eso es lo que estoy diciendo yo con la utilización. Todo claro. Perfecto. Entonces después nos vamos a ir a la etapa 2. Y vamos a hacer lo mismo. Nuestra tasa de flujo total del proceso dividido en la capacidad de la etapa 2. Y la capacidad de la etapa 2 es la misma que la tasa de flujo total del proceso porque es el cuello de botella. Y como nuestro proceso está acotado por capacidad, esto va a ser 1. Y eso es 100%. Entonces la etapa 2 y 3, perdón, pues 2 más 3. La etapa 2 y 3 la estamos utilizando en un 100% dentro de lo que es su capacidad. Porque es nuestro cuello de botella y el proceso está limitado por capacidad. Después, en la etapa 4, vamos a tener 33.000 dividido en 90.000, que era la capacidad de la etapa 4. Y eso nos va a dar un 0,36 periódico. Y eso es aproximadamente 37%. Y la etapa 5 vamos a tener 33.000 dividido en 60.000. Y eso es 0,55, que es un 55%. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que nuestra etapa con mayor utilización es la etapa 2 más 3, que es nuestro cuello de botella en este caso. Y nuestra etapa con menor utilización, o sea, la que tengo realmente como más desocupada, es la etapa 4, que solamente estoy usando un 37% de todo el potencial de producción que tiene esa etapa. Y me dicen en la pregunta que calcule la utilización de cada etapa y la utilización del proceso. Y la utilización del proceso es la mayor de todas las utilizaciones que yo calculé por etapa. Entonces nuestra utilización del proceso va a ser 100%, porque es el máximo entre todos los valores que yo tengo de utilización.
Y esa sería la D. No sé si hay alguna pregunta con esa parte. Es que al final siempre va a haber un cuello de botella que siempre va a ser el 100%, entonces siempre la utilización del proceso va a ser 100%. Mm. Vamos a hacer un mini ejemplo chiquito con, digamos, 3 etapas por acá. Va a ser un cosito así. ¿Ya? Imagínate un proceso súper mega simple que sean solo así 3 cajitas y aquí está el final y aquí está el inicio. ¿Ya? Ok. Y aquí yo voy a tener una capacidad de 100 unidades por hora, 50 unidades por hora y 200 unidades por hora. ¿Ya? ¿Cuál es mi cuello de botella? Etapa uno, etapa 2, etapa 3. La 2. Ya. Entonces mi cuello, lo voy a dejar cuello de botella, va a ser la etapa 2, que son 50 unidades por hora. ¿Ya? Ahora yo te voy a decir que tu demanda son 20 unidades por hora. ¿Ya? Entonces, tu tasa de flujo total, que es como la del proceso, va a ser el mínimo entre tu capacidad, 50, y tu demanda, 20, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es más chico? El 20. Demanda. Sí. Entonces, mi proceso está acotado por demanda. Ahora, yo tendría que calcular la utilización, ¿cierto? Utilización de la etapa 1 va a ser 20 dividido en 100. Y eso va a ser 20%, ¿cierto? Claro, sí. La capacidad de la etapa 2, o sea, la utilización de la etapa 2 va a ser 20 dividido en 50. Que eso va a ser 3 segundos, 40. 40%. Y por último, la utilización de la etapa 3 va a ser 20 dividido en 200, que eso es 10%. Ya, Y ahí perfecto. no hay ninguna utilización que sea 100%, porque nuestro proceso está acotado Por por la demanda. demanda. Cuando el Claro. proceso está acotado por demanda, no hay una utilización que sea 100%. Pero si está acotado por capacidad, sí o sí hay una utilización que es 100%. Súper. Gracias. Perfecto. Entonces, esa sería la... Ah, ya. Entonces, en este ejemplo chiquitito, ¿cuál sería la utilización del proceso? Eh, 40%. Sí, perfecto. Entonces, esta sería nuestra utilización total, digamos, que es como la utilización completa del proceso, porque es el mayor de las utilizaciones que yo calculé. Es que ese sería el ejemplo, chiquito. Y entonces volvemos a nuestro ejercicio de la identidad de hoy. Y ahí tendríamos calculadas las utilizaciones de este ejercicio en particular. Mm, Ahora sí, ¿alguna otra pregunta con esa parte? No, todo claro. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ahora nos vamos con la pregunta E. Dice, ¿conviene instalar la planta si la demanda diaria es esos 1.800.000 litros que hemos considerado todo el rato como la demanda? Em, Considera ingresos menos costos. Y entonces, esto es como la misma evaluación que hicimos la semana pasada también con nuestro ejercicio anterior. Y tenemos que calcular los ingresos y los costos en base a toda la información que nos dieron en el enunciado inicialmente. Entonces, yo voy a decir, ok, eh, 3 segundos porque voy a mover esa imagen para que la podamos usar mejor al otro lado. Mm, Ya. Entonces, nosotros vamos a tener
Ingresos menos costos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de datos acá? Nosotros tenemos que nuestro precio de venta son 1.000 pesos por litro y nuestro costo variable son 600 pesos por litro. Entonces, nuestra ganancia por cada litro que vendemos va a ser 1.000 pesos, que es al precio que lo vendo, menos 600 pesos, ¿cierto? Que es lo que me cuesta producir cada uno de los litros que vendo. Y al día, yo ya dije que mi demanda es muy alta, pero lo que yo puedo producir son solo 33.000 litros por hora. Eh, entonces, mi producción diaria van a ser 33.000 litros por 24 horas, que son lo que produzco al día. Esto va a ser el único como número positivo que yo agregue en mi ecuación de ingresos menos costos. Porque este margen de acá me va a dar 400 por los 33.000 por 24, que me da 792.000. Y eso por 400 me va a dar 316.800.000 pesos. Eso está en CLP. Entonces, esos van a ser mis ingresos diarios. Todo esto lo estamos calculando en cosas diarias, porque eso es lo que nos pidieron en la pregunta. Entonces, mis ingresos van a ser estos. Y después yo tengo que calcular mis costos, digamos, que van a ser fijos, porque mi costo variable es este 600 que está acá. Este es mi costo variable. Y este es mi ingreso variable. Y mi ingreso total entonces va a ser esto, y mi costo fijo es lo que yo tengo que calcular al día. Entonces, ¿qué tengo dentro de mis costos fijos? Tengo 18 millones por cada bomba que está funcionando. Y de las bombas, si nosotros vamos a nuestro dibujito, que son la etapa 1, nosotros tenemos 3 funcionando todo el día. Entonces, el costo por las bombas inicial va a ser 18 millones por 3 más. Vamos a tener cada filtro A o B 5 millones. Entonces vamos a tener 5 millones por 2, porque tenemos 2 filtros, que son parte de 2 más 3. Después tenemos 2 también funcionando para la parte de osmosis, que es los módulos de osmosis. Entonces va a ser más 8 millones por 2. Voy a anotarlo un poquito más acá abajo lo que sigue en la ecuación, pero solo para que no quede tan largo para la hora. Después viene el tanque de ajuste mineral, que solo tenemos un tanque de ajuste mineral, que es nuestra etapa 4. Así que ese es como la parte menos costosa, esto sería menos, o sea, más 15 millones por 1. Lo voy a poner por 1 solo como para mantener la anotación, pero bastaría por componer 15 millones. Y cada envasadora son 10 millones. Y tenemos 4 envasadoras funcionando todo el día. Entonces, tenemos 10 millones por 4. Entonces, si nosotros hacemos la suma de todas estas cosas, nos va a dar eh, what's this one? Son 135 millones la suma de todas estas cosas. Entonces, esto va a ser
135 millones. Y esos son los costos fijos. Entonces ese valor obviamente va en negativo. Y si ahora nosotros hacemos nuestros ingresos menos costos para ver las ganancias, vamos a tener que va a ser 316.800.000 menos 135 millones. Y eso nos va a dar 181.800.000. Sí. Entonces, al final del día, nuestra ganancia por hacer funcionar la fábrica de botellas va a ser 181 millones al día. Por lo tanto, si mi resultado al final del día es positivo, ¿conviene o no hacer funcionar la empresa? Sí. Efectivamente. Si este resultado hubiese sido negativo, nosotros tenemos que decir como no conviene funcionar la empresa. Pero como es positivo, entonces nosotros podemos decir sí, conviene funcionar la empresa y esa sería la respuesta de la pregunta E, que nos pregunta si conviene instalar la planta. Sí, sí conviene instalar la planta. Ahora, la pregunta F es de análisis como tal, porque no hay solo una respuesta correcta para la F. Entonces, me dicen, si instalar la planta no fuese rentable, o sea, imaginémonos que el cálculo que hicimos recién nos hubiese dado un número negativo así, pero no sé, menos 50.000 millones. ¿Qué podríamos hacer para que sí fuese rentable? Considerando la misma demanda que tenemos antes. O sea, ¿qué cosas podemos cambiar nosotros en nuestro proceso tal vez? ¿O qué podemos hacer nosotros como fábrica para mejorar nuestros costos? Si es que no fuese rentable la fábrica, como está planteada ahora. Eh, Supongo que cambiar el cuello de botella. O sea, si le doy más capacidad a la etapa 2 y 3, o cambiar los costos. Supongo que abaratar costos igual podría serlo rentable. Y efectivamente, esas dos son muy buenas opciones. O sea, la primera opción, que es como intuitiva, digamos, dentro de lo que estamos analizando, es que claramente el cuello de botella es el problema por el que no vendemos más, porque no es que a nosotros nos falte demanda, entonces no tenemos que hacer como una campaña de marketing ni nada por el estilo, sino que lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de producción. Y para eso tenemos que aumentar la capacidad de la etapa que es el cuello de botella. Y como esa etapa es la 2 más 3, efectivamente habría que una opción sería aumentar la capacidad de la etapa 2 más 3. Otra de las opciones que también lo mencionabas es cambiar nuestros costos. O sea, no sé si me puedes explicar un poco más a qué parte de los costos te referías como tal, o a qué te referías como qué parte cambiar. O sea, si es que tengo menos costo con el Ujú. mismo ingreso, supongo que todavía me podría dar positivo el cálculo ¿Y final. qué costos podríamos reducir nosotros actualmente? Ahí me atrapaste. Ya, por ejemplo, una forma de verlo es decir, ya, ok. Si nos fijamos en las utilizaciones, nosotros tenemos cosas que no estamos usando en un 100%, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, en la etapa 5 tenemos un 55% de utilización. Nosotros necesitamos procesar 33.000 litros y podemos procesar 60.000. Entonces, em, realmente como que hay alguna máquina, tal vez acá que son 4, que me está sobrando. Porque lo que puede procesar cada una de mis máquinas, ¿cierto? Son los 60.000 dividido en 4.
que serían 15.000 por cada máquina. Entonces, si yo tengo una máquina, 15.000. Si tengo dos, 30.000. Tengo que poder procesar 33.000. Entonces, con una tercera máquina ya estoy lista. Y la cuarta máquina, como que no está procesando nada actualmente. Porque nuestro cuello de botella son 33.000. Entonces, esa cuarta máquina, por ejemplo, yo la podría eliminar. Y producir exactamente lo mismo que produzco ahora. Porque la utilización de esa etapa es tan bajita que en verdad no necesito esa cuarta máquina. Si hago el análisis como tal. En la etapa 1, creo que no podemos eliminar ninguna de las máquinas. A ver, 54 dividido en 3 son 18. 18, no, me quedo justo abajo. Porque dos máquinas serían 32. Ah, no, serían 36. Antes sí. Y ahí le Entonces alcanza. también Sí, puedo eliminar una máquina. También puedo eliminar una máquina de la etapa 1 porque actualmente solo estoy usando dos máquinas. súper. Entonces esa sería otra forma de disminuir como mis costos. Eliminar en ciertas etapas si es que hay suficiente holgura. Holgura es como la utilización, que es uno menos la utilización, es la holgura. Al final es como el porcentaje libre de esa etapa. Entonces, si hay suficiente holgura en ciertas etapas, a lo mejor hay cosas que yo puedo eliminar de mis costos. Y en este caso tendríamos al tiro 18 millones más 10 millones, 28 millones menos de costos solamente eliminando esas dos máquinas. Así que eso, pueden haber muchas más opciones de cómo, digamos, responder, digo, la F, pero yo también había pensado en esas dos opciones y bueno, la otra opción, si es que pongamos el margen de lo que estoy quedando negativo no es tanto, podría evaluar si es que a lo mejor aumentando mi precio de venta, o sea, como estos 1.000 pesos que vendo cada litro, tal vez lo puedo vender a 1.200 por decir algo. Y con eso tal vez podría ser suficiente para no quedar en números negativos, junto a las otras medidas que ya hemos mencionado. Pero ahí obviamente va a depender de cada caso. Aquí nosotros estábamos dando varias opciones que podrían servir para arreglar, digamos, esta situación en caso de que hubiese quedado negativa. Y creo que esas son como las tres principales que se me ocurren. Así que eso sería la respuesta para la F. Y no sé si queda alguna otra duda como en general de alguna parte del ejercicio o de algo conceptual que hayamos conversado hasta ahora. Eh, no, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces voy a dejar de grabar y